Hechos capítulo 2, verso 13 hasta el verso 15 dice: Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Puede tomar su lugar, iglesia. Y le he puesto a la enseñanza del día de hoy como título: no estoy borracho. Otra vez, no estoy borracho. Se la voy a leer en la traducción lenguaje actual, como dice el verso 13, así: pero algunos comenzaron a burlarse de los apóstoles y los acusaban de estar borrachos. Estamos hablando del Pentecostés, estamos hablando de un tiempo, de un despertar, donde el Espíritu Santo de Dios se manifestó en lenguas. Habíamos hablado que eran lenguas humanas, donde había una iglesia que se estaba empoderando, una iglesia que se estaba levantando, pero había gente que no entendía lo que estaba pasando. Y cuando la gente no te entiende, te va a tratar de loco o de loca. Bueno, a ellos lo trataron de ebrios. Cuando la gente no te comprende, siempre te va a llevar la contraria. No son todos, muchos quedan callados, pero otros siempre te van a llevar la contraria. Y en el versículo 13, yo veo una iglesia señalada. Una iglesia que en ese momento estaba perdiendo la noción, o ellos estaban haciendo que la iglesia perdiese la noción de lo que estaba pasando en ese momento. Y yo creo que cuando el Espíritu Santo de Dios se ha de mover en una vida, se ha de mover en la congregación, siempre vamos a ser señalados. Aló. Cuando usted comienza a buscar de Él, cuando usted comienza a llenarse de Él, siempre se va a levantar una mano que te va a señalar. Siempre se va a levantar un dedo que te va a apuntar. Y eso es normal. ¿Listo? Hay dos cosas que en el versículo 13 ellos hacían contra la iglesia. Y la primera es que ellos se burlaban. Y la segunda es que ellos hacían y decían cosas falsas, suposiciones falsas. Yo no sé cuántas cosas a usted le han dicho falsamente. Y eso es tan grave, eso es tan peligroso. Pero aquella persona que no lo conoce a usted y escucha eso hablar de usted, hasta se puede creer que eso sea verdad. ¿Alguna vez alguien ha hablado mal de usted? ¿Qué piensa? Sí. Y si esa persona que está escuchando no te conoce, yo creo que va a creer a lo que se va a decir. Pero mire que todo lo que ellos hablan eran suposiciones, no eran cosas ciertas, no eran cosas verdaderas. Y yo quiero resaltar 4 aspectos que ellos querían hacer conscientemente o inconscientemente. Pero encontré 4 aspectos que hoy se los quiero mencionar. El primer aspecto, es que ellos querían que se perdiera la trascendencia de lo que había acontecido. Creo que cuando alguien se burla de lo que usted está haciendo en Cristo Jesús, que lo que está haciendo en Dios, ellos quieren que usted pierda la trascendencia de lo que ha conseguido hasta este momento. Mire, cuando Nehemías estaba levantando las murallas, él llevaba un nivel de alto. Y llegaron unos amigos que no eran amigos, eran enemigos disfrazados de amigos, que ni siquiera levantaban nada. Dice la palabra de Dios que ellos se burlaban del trabajo que estaba haciendo Nehemías. Y decían eso: hasta una zorra, es decir, un carro puede tumbar estas murallas. Eso es imposible, y se burlaban.
A veces usted cuando quiere marcar una diferencia, cuando usted quiere salir del anonimato, cuando usted quiere hacer algo y comienza a esforzarse, el primer aspecto es que se van a burlar de usted y le van a decir: usted está loco. Esto jamás ha acontecido. Esto jamás va a ser. Pero Nehemías dice que no le prestó atención. Nehemías en ese momento no dejó que eso afectara, y él siguió construyendo, él siguió edificando, él siguió levantando lo que Dios le había dado. Y yo creo que es un tiempo que hay mucha gente que de pronto no nos va a entender, pero eso no representa que vamos a detener lo que Dios nos ha entregado. Y debemos que avanzar, debemos que continuar, ¿cierto? El segundo aspecto de la burla, de las suposiciones falsas que yo puedo encontrar, es que la iglesia se intimide. Porque cuando alguien se burla de usted, ya usted le da como pena mostrarse otra vez. Aquellas personas, esas películas de vidas reales, muchos de ellos fueron burlados y muchos de ellos se cohibieron porque daba temor salir, porque al rechazo. Y eso es lo que quiere el mundo, las personas que no van acorde a la palabra. Quiere que una iglesia esté intimidada, una iglesia encapsulada, una iglesia que no salga, una iglesia que esté encerrada. Eso es lo que quiere el enemigo, una iglesia que tenga miedo. Miedo a probar lo que Dios ha dado, miedo a probar lo que Dios está haciendo. El tercer aspecto que encontré a las burlas y a las suposiciones falsas de estas personas es que la iglesia se confunda. Y usted y yo debemos que estar claros, porque ellos estaban burlando. ¿Y qué pueden decir los 120? Los 120 tenían que tener el corazón en el cielo y saber lo que estaba pasando en ese momento. Y cuando viene la burla, cuando vienen las suposiciones falsas, puede haber una confusión hasta el mismo ciclo donde estamos viviendo. Llegó un momento donde, cuando otra vez hablo de Nehemías, uno de los pasajes que me ministra mucho mi corazón, que muchos se acercaron a Nehemías y le dijeron: Nehemías, la obra no la vamos a hacer. La obra es imposible hacerla en este tiempo, no vamos a poder hacerla. Ya ellos estaban en la mente, llegando a la mente de las personas. Ya están invadiendo su mente y su corazón. El cuarto aspecto que las mentiras, que las suposiciones falsas y la burla hace y quiere hacer en la iglesia, es que la iglesia se detenga. Que la iglesia no siga, sino que todo lo deje allí. Y yo le quiero decir que lo que ha pasado hasta el día de hoy solamente es el inicio de lo que Dios va a hacer de aquí para adelante. Que las puertas del Hades no podrán prevalecer contra la iglesia. Creemos que esta iglesia no ha sido levantada gracias al hombre, que ha sido levantada por su espíritu, y que nada la va a detener. Eso es lo que las burlas y las suposiciones falsas querían conseguir. Quería que usted y yo perdiéramos la trascendencia. Queríamos que usted y yo estuviéramos intimidados, estuviéramos confundidos y que paremos. Pero en el versículo 14 de Hechos 2, verso que usted ahora acabó de leer, dice que entonces Pedro se puso en pie con los 11, ¿cierto? Quiero resaltar varias palabras del versículo 14. Dice que Pedro, poniéndose en pie con los 11. ¿Cómo estaba Pedro entonces? Estaba sentado. Recuerde que ellos habían recibido al Espíritu de Dios. ¿De qué forma estaban ellos? Estaban sentados. Lo habíamos hablado el miércoles pasado. Pero cuando pasó todo aquello, Pedro se puso en pie con los 11. No dice que Felipe, que Juan, solamente dice que los 11. ¿Por qué solamente menciona a Pedro? ¿Por qué no menciona a los demás? ¿Usted qué cree? Porque Dios había escogido a Pedro como responsable. Jesús lo había escogido.
Recuerde que cuando Pedro niega a Jesús, él sale, él huye. Y cuando él huye, ¿qué pasa con todo lo demás? Todos están escondidos. Y al primero que Jesús fue a buscar, ¿a quién fue? Después de la resurrección, a Pedro. Porque él sabía que debía levantarlo antes que pasase todo eso. Él mismo le dijo a Pedro: el diablo os ha pedido para zarandearte, pero yo he orado para que tu fe nunca falte. Y una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Yo te quiero decir que es un tiempo donde Dios va a levantar los responsables. Hay proyectos, hay sueños de Dios que ha puesto cabezas. Y usted es una cabeza. Y las cosas que Dios va a hacer, las primero lo hará contigo, porque somos cabeza. Antes que Dios levante a tus hijos, levante a tu esposo, levante al vecino, te va a levantar a ti como cabeza. Y ellos se van a levantar contigo. Solamente hace falta que la cabeza se levante. Solamente hace falta que la cabeza se levante. Jesús mismo lo dijo en un tiempo donde los discípulos no querían orar. Jesús mismo se levantaba por ellos. Yo quiero decir, a veces uno desea que otro se levante y así no es. Uno primero se debe levantar y los otros se unirán a ese levantamiento. Amén. Entonces Pedro se levantó y eso representa una unidad. Mire que él se levantó y hubo ¿qué? Hubo respaldo. No lo dejaron solo. ¿Qué pasa si él se fuera levantado y él voltea a mirar para atrás y los otros también se estuvieran burlando? ¿Ah? Yo le quiero decir lo siguiente. Acá todos tenemos que levantarnos en Cristo Jesús. Porque usted cuando se levanta en la mañana, la pierna no se le queda en la cama, ¿o sí? O el brazo. ¿Sabe lo que no? Todo su cuerpo se levanta unido, porque es un solo cuerpo. Dios está consolidando a su cuerpo, que es su iglesia. Otra vez lo digo, Dios está consolidando su cuerpo, que es su iglesia. Amén. Hay varios aspectos del versículo 14 que quiero resaltar ahora. El primer aspecto dice que Pedro alzó la voz. ¿Qué hizo Pedro? Alzó la voz. Da a entender que había un mover, una bulla, había mucho ruido, había mucha confusión. Todos hablaban, todos decían, todos hacían, pero Pedro alzó la voz. ¿Y sabe qué representa esto? Que él marcó la diferencia. En este tiempo, para que tú llames la atención de los demás, el Espíritu de Dios te va a dar la gracia para que tú marques la diferencia. El Espíritu de Dios te da la gracia para que tú te pongas ante la burla, ante que tú te pongas ante el desorden y para que tú te levantes y todos te presten atención. Eso lo hace el Espíritu de Dios. Y dice que les habló. Y yo quiero resaltar algo aquí, que debemos que tener coherencia. Diga coherencia. Y eso lo da el Espíritu Santo de Dios. Porque Pedro en ese momento no se podía levantar y callar a todo el mundo y decir, ¿y ahora qué digo? Pero debía saber lo que había de decir. Y yo creo que en este tiempo, cuando usted se levante, usted sabe por qué se está levantando. Aló. Porque hay gente que está orando, hay gente que está buscando la presencia de Dios, pero no sabe para qué. Pero yo le quiero decir lo siguiente: usted se está levantando y usted sabe lo que va a decirle a los demás. Es decir, usted no está orando por orar, usted no está recibiendo una palabra por recibirla, usted está recibiendo, está sentadito allí, pero está recibiendo, se está llenando, porque va a llegar un tiempo donde usted se va a levantar y va a hablar con toda la autoridad para que otros escuchen. Y dice: esto sea notorio y oíd mis palabras. Da a entender que la expresión del apóstol Pedro era una expresión muy sincera y que requería atención. Y aquí yo quiero centrarme en algo, lo siguiente: debemos prestar atención, iglesia, cada vez que el Señor habla. Cada vez que el Espíritu de Dios habla, debemos que prestarle atención. Pedro se levantó,
dijo, esto sea notorio y oíd mis palabras. Dios quiere que todos escuchen el mensaje. Dios quiere que todos atinen a su palabra. Dios quiere que todos comprendan el mensaje para que lo pongan en práctica. Pero ¿por qué muchos no lo aplican? Porque no le prestan atención a sus palabras. ¿Listo? Le voy a dar una referencia para que usted lo busque, un ejemplo de referencia. Y quiero que usted copie allí en su agenda, si está anotando. Segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 19 hasta el versículo 33. Habla de el mensaje acerca de la muerte de Absalón. ¿Por qué estoy recitando esta cita? Estoy dándola porque Absalón era el hijo de David, los que lo saben, y Absalón hizo una rebelión contra su padre y Absalón fue muerto. Ahí en ese pasaje, según de Samuel 18, capítulo 18, verso 19 hasta el verso 33, relata la historia que Absalón ya está muerto y ahora hay que llevarle el mensaje a David. La pregunta era, ¿quién se lo va a llevar? Y en ese momento dice la palabra que había una revuelca, que había muchas situaciones confusas y que se levantó un hombre llamado Adonías, si no estoy mal. Y este hombre quería llevar la nueva a David que Absalón, su hijo, había muerto. Este hombre quería llevar la nueva a David que el enemigo de él había muerto. Pero dice que el general que estaba responsable de ese momento dijo que no hiciese así. Dijo, no hagáis así. Tú no llevarás la noticia hoy, la llevará otro. Pero dice la palabra que estaban insistidos en ir hasta el que general le dijo, pues vaya usted y dé la noticia al rey. Y dice la palabra de Dios que este hombre fue a llevar la noticia al rey. Pero cuando llegó a contarle al rey lo que había acontecido, dice que no supo cómo contestarle, no supo qué decirle, solo dijo que había un gran alboroto y que Absalón no sabía si vivía o si estaba muerto. Y creo que es un tiempo que si nosotros nos vamos a levantar en Cristo Jesús, tenemos que llevar un mensaje claro, tenemos que llevar un mensaje asertivo, que lo que hablamos, que lo que digamos sea la verdad, que lo que hablamos y lo que digamos seamos testigos de lo que hemos visto. No es correr por correr, no se trata de gastar nuestras fuerzas intentando dar un mensaje que a la final no le daremos nada, iglesia. Es por eso que en este tiempo, si vamos a levantarnos y si vamos a hablar, debemos que tener atención primero nosotros para poder llamar la atención a las personas. Amén. Yo quiero que me acompañen al verso 15. Ya estoy cerrando, ya estoy llegando a la parte de la conclusión. Y en el verso 15 dice así: porque estos no están ebrios como vosotros suponéis. Y quiero que resaltar lo siguiente. Una de las cosas que hizo el apóstol Pedro es desmentir. ¿Qué hizo, iglesia? Desmentir. Y dice que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda mentira del diablo. Esa es la verdad, que nosotros fuimos llamados a hablar la verdad, porque a través de la verdad la gente es libre. Lo enseñaba el pastor el domingo, que a veces la verdad duele, pero hay que hablarla, hay que decirla, porque es la única que nos va a hacer libres. Y a veces la verdad es negociable, se negocia y no se puede negociar. Entonces dice que el apóstol Pedro desmintió y dijo: estos no están ebrios porque es la hora tercera del día, es decir, a las 9 de la mañana. No era un tiempo para estar ebrios. Usted y yo vamos a llevar o vamos a guiar a un pueblo a que comience a pensar, a que comience a razonar, a que comience a reflexionar de lo que habla. Porque hoy en día la gente habla y no sabe lo que está diciendo. No sabe lo que está diciendo y es necesario que se tope con usted
y que usted le enseñe a pensar. Aló. Que usted le enseñe a tener lógica, que usted le enseñe a que las personas sean sabias. Y eso es lo que Pedro estaba buscando. Todo esto fue gracias a la llenura del Espíritu Santo de Dios. La verdad quiero continuar, pero quiero detenerme aquí porque el sermón de Pedro tiene muchos aspectos. Y cada miércoles, si el favor de Dios lo permite, le estaremos mirando cada uno de los aspectos que el apóstol Pedro le enseñó en aquel tiempo. Pero quiero resaltar y quiero que me acompañe a Efesios, por favor, como conclusión. Vamos a Efesios. Efesios capítulo 5. Cuando lo haya me dicen amén. Efesios capítulo 5. Versículo 18. Efesios 5, 18, por favor. Dice así, ¿estamos allí, iglesia? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Se dice así, iglesia? Vamos al verso 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, verso 20, dando siempre gracias por todo al Dios y al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hay que tener cuidado, porque lo que aconteció en el Pentecostés, mucho también habla que fue un vino. El vino representa alegría, el vino representa felicidad, pero el mundo también da un vino, y el vino del mundo embriaga, ¿cierto? Pero el vino del mundo causa problemas, el vino del mundo causa separaciones. ¿Usted ha visto a un borracho intentando unir a un grupo? Yo creo que lo intenta de separarlo porque comienza a hacer el ridículo, comienza a hablar lo que no debe hablar y comienza a buscar peleas. Hay unos que son así, ¿cierto? Cuando usted ve a una persona que está ebria, uno sabe que en cualquier momento puede haber un problema. Uno sabe que en cualquier momento algo puede pasar. Bueno, a mí me pasa eso. No sé si a usted le pasa lo igual. Es decir, uno sabe que va a pasar algo malo, porque la persona se pone a hablar de lo que no debe hablar, y eso es lo que causa separación, disolución, problemas, contiendas, rencillas. Entonces, dice, no os embriaguéis con vino. Creo que lo que ofrece el mundo es una alegría, pero es una alegría que causa separación. ¿Cómo es posible? Yo me ponía a pensar, ¿qué sería si en el mundo no vendieran cerveza? Pero eso no lo van a hacer. Eso no va a hacer porque la industria, ¿dónde va a quedar? Entonces, es una posible felicidad, pero yo veo que por causa de eso hay muertes, hay accidentes. Y aquí hablamos de todas las cosas que me ofrecen el mundo, que supuestamente es una felicidad, pero lo que causa es una destrucción. Porque eso es lo que me ofrece el mundo, un vino, una alegría, pero una alegría falsa, una alegría momentánea, una alegría que al otro día da dolor de cabeza y bolsillos pelados. Aló. ¿Y yo qué hice? No me acuerdo. ¿Qué es lo que hice? Eso es lo que da el mundo. Y la gente se goza. La gente vive y piensa que la vida se acaba esa noche. El otro día hay que trabajar, otro día hay que pagar deudas, decir yo quise la plata. Y comienza a pelear con todo el mundo. Y así no deben ser las cosas, ¿no? Eso es lo que ofrece el mundo, iglesia. Un supuesto
placer, pero ese placer es momentáneo. Entonces la palabra dice, no nos embriagues, no se tomen ese vino, en lo cual hay separación. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Es decir, que es una decisión personal. Lo que pasó en estos días es hermoso y es lindo, pero eso no representa que siempre seamos llenos. Hubo una impartición, una palabra, fuimos llenos, pero ahora usted tiene que tener un deseo a que esa copa no merve, sino que siempre esté rebosando, que siempre esté llena. Yo no sé, yo tengo un experimento con mi medio de transporte. Yo cuando mi medio de transporte le echo full, dura más la gasolina. Yo no sé qué le pasa, pero dura más, esa aguja no baja. Pero cuando yo le echo poquito, no, eso gasta más plata. Yo no sé si a alguien le ha pasado igual que yo. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Qué le quiero decir? ¿Qué le quiero decir? Que cuando usted está full del Espíritu, cuando está lleno del Espíritu, no se le da la alegría, no se le da la felicidad. Siempre está con fuerzas, siempre está en oración, siempre está en la palabra, siempre está con ese empuje, siempre está con esa devoción, siempre está con esas ganas de enseñar, esas ganas de predicar, porque está full. Pero apenas dice, no, yo me conformo con el domingo. Pero usted le echa el domingo y no llega a full. Y así sucesivamente, y eso no rinde. Eso no rinde. Después empuja, ¿qué hago por allá varado? Y es complicado, iglesia, porque es una decisión personal. Cada uno debe mirar cómo el Espíritu Santo vino, lo llenó, pero ahora cada uno tenía que buscar su propia llenura en él. ¿Cuánto desean? Y acá comienzan a verme aspectos. Dice así, versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, la llenura del Espíritu Santo de Dios se va a manifestar, según estos versos, en nuestra forma de hablar a nuestro prójimo y a Él. Aquí en la iglesia, a nuestro prójimo y a Él. ¿Listo? Cuando hablamos de prójimo, estamos hablando de lo que está pasando ahora. Estamos compartiendo. ¿Y usted cómo comparte? ¿A través de qué? De sus labios, de su exterior, lo externo. ¿Bien? Y mire lo que hice con los labios cuando hablamos del prójimo. Primero vamos a hablar del prójimo y en el prójimo encontré 3 aspectos. El primer aspecto dice que debemos hablar con salmos, diga salmos. Es decir, alguien lleno del Espíritu Santo de Dios es alguien que recita salmos. Y yo decía, bueno Señor, aquí entendí que Proverbios ya terminó. Aquí entendí que lo que tú deseas ahora es salmos. Y le decía, ¿por qué? Porque hijo representa proverbios, sabiduría, pero los salmos representan el mover del Espíritu. Representa el mover de la oración. Representa el mover de lo que pasa en nuestro interior. Esos son los salmos. Le doy un desafío. Es un tiempo de comenzar a memorizar y a recitar salmos entre nosotros. Aló. Ha llegado el tiempo de memorizar los salmos y recitarlos. Bien. El segundo aspecto es cuando habla de himnos. Y los himnos son sucesos bíblicos. Yo no sé, bueno, Andrés cantó himnos, ¿sí, Andrés? Yo no los canto, ¿eh? Porque los himnos, bueno, vamos a hablar un poco de los himnos de un país. Cuando usted escucha el himno del país donde estamos residiendo ahora, las personas se levantan, demuestran respeto y son letras sagradas, son letras donde
donde le toca a su patria, donde lo lleva a lo que representa a su nación, ¿cierto? No representa que nosotros hablemos con himnos nuestros hermanos. El himno es una relación de lo que representa la palabra de Dios para con nosotros. Aló. Que cuando la escuchemos, nos levantemos, que seamos respetuosos, que la entonemos así como se hace. Cuando se hace hasta se juega un partido de fútbol, todo el mundo con la mano en el corazón y derechito y canta el himno. Apenas canta el himno, eso sí ya es pero otra cosa. Pero le quiero decir, cuando se trata la palabra de Dios, hay que tratarla mejor como un himno. Amén. Es recordar, es memorizar, es traer a la memoria todo lo que representa la palabra en nosotros. Y es expresarla a las personas que están a nuestro alrededor. Bien. Cuando hablamos de cánticos, y me es exclusivo, cánticos como iglesia, espirituales. No dice cánticos carnales, no. Dice cánticos espirituales. Y cuando las personas cantaban, bueno, a usted a quién le cantaba antes, ¿no? La gente está acostumbrada a cantarle a la naturaleza, está acostumbrada a cantarle a los hijos, a su esposa, a su esposo. Bueno, los cánticos siempre van relacionados con las personas como una dedicación. Entonces, cuando hablamos de cánticos espirituales, es la capacidad que usted da a entender su vida a través de su palabra. Es dar a entender al otro cómo la palabra ha llegado a usted y cómo lo ha transformado y cómo lo ha cambiado y cómo usted ahora lo expresa hacia las demás personas. Esos son cánticos espirituales, que usted pueda relacionar su vida con la palabra de Dios. ¿Estamos? Amén. Con la palabra de Dios, ¿no? Ay, es que mi vida se parece mucho a esa película, y esa película no tiene nada que ver con Dios. ¿Sí? Es decir, que usted encuentre relación. Uy, lo que le pasó a José me está pasando a mí. Lo que le pasó a Pablo me está pasando a mí. Es decir, que usted y yo tengamos la capacidad de relacionarnos para poder decirle a la gente lo hermoso que Dios ha hecho con nosotros a través de esos cánticos, de esa dedicación de personas. Así como lo que representa un canto, ¿no? Ahora vamos a hablar de Dios, porque hablamos para Dios y también para nuestro prójimo. Ya hablamos del prójimo, ahora hablamos de Dios, porque también hablamos para Él. Y para Dios dice que cantando, ¿cierto? Versículo 20 dice, versículo 19, perdón, dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, ¿cierto? Arriba hablaba del prójimo, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, prójimo. Ahora para con el Señor, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ya no dice cantos espirituales, sino dice cantando. Y ahora yo le quiero decir que ese canto representa unirse. Y ya representa algo personal y algo de corazón. Ya usted le canta es a Dios. Aló. Amén. Ya es usted personal. Ya no hay otro ahí, ya no está el hermanito suyo metido ahí. No, es usted personal con Dios. ¿Qué le va a cantar a Dios? A ver. Los pollitos dicen. ¿Qué le va a cantar? Pero el canto debe ser algo personal. Mire que el canto dice cantando al Señor con himnos, no. Tampoco dice cantando al Señor con salmos, tampoco no. Los salmos son para nuestro prójimo. Mire cómo se usa de acuerdo a este verso la palabra del Señor. Cantando, da a entender que es algo muy personal. Usted con Dios. Es por eso que cuando usted esté orando, que su corazón, que su melodía salga de su interior hacia Él. ¿Listo? Para que usted se pueda unir con su corazón. Segundo, dice alabando al Señor. Dile a tu hermano que está a tu lado, darle el lugar que Él se merece. Otra vez, darle el lugar que se merece. Dice alabando al Señor.
No dice alabando al Padre o alabando a Dios. Dice alabando al Señor. Muchos reconocen al Señor como su Salvador, pero no lo reconocen como su Señor. ¿Sí o no? Sí, todos queremos ir al cielo. Todos queremos ir allá. Y decimos, Señor, Señor. Y el Señor dijo, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, de mi Señor. Entonces dice, alabando al Señor, y es darle su lugar. Hay gente que no le da el lugar al Señor. No le da que Él sea por encima de nosotros. Eso representa la llenura del Espíritu Santo. Es entender que Él está por encima y que nosotros estamos por debajo. Que Él es nuestro Señor. Que el Espíritu Santo de Dios está por encima de nosotros. A pesar que está en nosotros, no quiere decir que lo vamos a manipular y que lo vamos a convertir, ¿no? Él va a regir y Él va a guiar nuestras vidas. Y para eso hay que darle su lugar, ¿cierto? ¿No le ha pasado que cuando usted convive con personas, llega un momento donde usted se relaciona tanto con esas personas que usted olvida que es su patrón? Que usted olvida que es la persona que está a cargo. Y es tanta la relación que usted pierde la noción. Bueno, el Espíritu Santo es nuestro amigo, pero Él está por encima de nosotros. ¿Aló? Y eso es de importancia, porque cuando nosotros compartimos y relacionamos juntos, a veces perdemos esa noción y faltamos respeto. Faltamos respeto. Entonces, iglesia, es importante entender que estamos con el Espíritu del Señor y que no hay que faltar el respeto a Él. Y dice la palabra de Dios, dando gracias a Dios y Padre. Yo creo que se ponga sobre sus pies, iglesia, por favor. Dice, dando gracias a Dios y Padre. Yo le quiero decir hoy a usted, ¿cuántos dioses hay? ¿Qué cree usted? ¿Cuántos dioses hay? ¿Cuántos padres usted tiene? Uno. Y me encanta la relación que hace Lucas. Dando gracias a Dios y Padre. Solo hay un Dios. Como también hay un solo Padre. Solamente hay uno. Y a Él se le merece y se le da toda la gloria y toda la alabanza. Dice, dando gracias a Dios por todo. Por todo. No por si las cosas salen bien o si las cosas salen como yo quería. Dice, no, por todo. A mí a veces me cuesta. Hoy me costó un poquito, pero bueno, ahí mi esposa me afloja los tornillos, a veces me aprieta los tornillos porque los tengo flojos. Dando gracias al Señor, ¿por qué? Por todo. Diga, un solo Dios y un solo Padre. Yo sé que hay un Padre, hay un Hijo, un Espíritu Santo, es 3 en 1, 1 en 3. No me pide explicaciones, cuando estemos allá lo entenderemos. Pero lo que yo te quiero decir, que solamente hay uno y que no hay otro igual que Él. Que no hay otro igual que Él, así como hay un Padre. Solo hay un Padre. Entonces, esa relación de Dios y Padre van juntas. Entonces, tengo dos reflexiones de esta enseñanza. La primera, un borracho de este siglo jamás sabrá cómo dirigirse y hacerse entender. Un borracho de este siglo, usted se pone a hablar con él y usted no entiende qué es lo que le está hablando a veces. Mas una impartición, una llenura del Espíritu Santo es la capacidad de expresarse ante las personas y ante Dios. Yo le quiero decir, ha llegado el tiempo de sabernos expresar ante Dios y ante las personas. Y la única forma es estar llenos.
del Espíritu. Y si no estamos llenos del Espíritu Santo, va a ser difícil, va a ser muy complicado dirigirnos a Dios y dirigirnos a las personas. No le quiero decir que todos estén borrachos, no. Es una expresión de que el mundo también ofrece un vino, pero no es un vino bueno. Y si la gente sigue bebiendo ese vino, no tendrá la capacidad de relacionarse con sus hijos, no tendrá la capacidad de relacionarse con su esposa, ni con las personas que están a su lado. Pero si tiene al Espíritu Santo, a ese buen vino, tendrá la capacidad de relacionarse con las personas y saber hablar, saber decir. ¿Quién se imaginar que Pedro, un simple pescador, alguien vulgo, tendría la capacidad de hablar en público a más de 120 personas, perdón? Y bueno, el próximo miércoles vamos a continuar qué es lo que recitó y qué es lo que dijo. Lo primero que él aclaró es que ellos no estaban borrachos. Y fue muy consciente y fue muy claro de lo que hablaba. Yo quiero que cierre tus párpados, iglesia. Y ha llegado el tiempo, y dice la palabra, salmos. El Espíritu de Dios, la llenura del Espíritu de Dios tiene que ver mucho con los salmos. Hemos estudiado Proverbios y felicito a aquellas personas que lo hacían cada semana. Pero ahora en el Espíritu, no quiero decir, si quieres seguir estudiando Proverbios, hágalo. Pero ahora comencemos a leer salmos. Comencemos a beber salmos, a llenarnos de los salmos. Porque fuimos llamados a hablar por salmos, con cánticos espirituales. Ayúdanos, Señor, a no mezclar lo espiritual entre vosotros. Porque a veces nos reunimos y hablamos de todas las cosas menos de lo espiritual. Ayúdanos que cada vez que tengamos la oportunidad de sentarnos a hablar, que el tema central de la conversación sean cánticos espirituales. Que tengamos la capacidad de tomar la palabra y encontrarnos en ella. Y también con himnos, que cada vez que escuchemos la palabra prestemos atención, le demos el respeto y la tengamos presente y nos haga memoria siempre en nosotros, así como se canta un himno de cualquier nación. Y a ti, Señor, se habla de corazón, cantando, y no dice con una canción, sino dice algo personal. Hoy queremos ser sinceros contigo, porque nos queremos unir y alabando al Señor. Hoy reconocemos que tú estás por encima nuestro, a pesar que tú vives y habitas en nosotros y eres nuestro amigo, tú eres también nuestro Señor. Reconocemos tu lugar. No solamente eres nuestro Salvador, sino nuestro Señor. Da a entender que tú eres el que ordena, el que direcciona, el que dirige nuestras vidas. Que no somos nosotros, que eres tú en nosotros. Ayúdanos, Señor. Estamos aprendiendo a conocer la persona del Espíritu Santo. Nos falta mucho por aprender. Pero gracias por este momento, porque hoy estamos aprendiendo a hablar sobrios, no ebrios. Hoy estamos aprendiendo a hablar, Señor, conscientes de lo que estamos diciendo, lo que estamos describiendo a través de estos labios, porque no estamos ebrios, no estamos locos, Señor. Sabemos lo que estamos haciendo. Te damos gracias, Padre, te damos gracias, Hijo, y te damos gracias, Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos a cada día estar rebosando. Más que un deseo, es una necesidad de estar llenos. En el nombre de Jesús, amén y amén.